Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran gusto de compartir con todos ustedes desde Radio Costa Paraná en el 88.1, la radio pública de la ciudad, que también Código Campo se transmite por FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Las Chacras de Villa Paranacito, Radio Siglo XXI Digital de Asencan, Radio Integración de Federal en el 90.5, Radio Litoral de Vial en el 95.1 y Radio Libertad de Victoria en el 92.1. También nos pueden escuchar a través de 4 sitios digitales: la radiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y códigocampo.com.ar, obviamente nuestro portal de noticias agropecuarias. En primer lugar, vamos a informar que la Expo La Ganadera, que le hemos venido dando difusión en las últimas semanas, por las lluvias de este jueves, sobre todo de la madrugada del jueves, que fueron fortísimas, fue suspendida, fue postergada en rigor de verdad. Se iba a realizar hoy sábado 21 y pasó para el sábado 28. Para el próximo sábado entonces, en el establecimiento El Pilar, ahí cerquita de Ramírez, con la misma agenda de actividades, con los mismos detalles. Ese día entonces, sábado 28, se va a hacer esta primera Expo La Ganadera, así que compartimos con ustedes esta información de los amigos de la cooperativa ramirense. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar en primer lugar de fitosanitarios, porque en el último mes de diciembre hubo una presentación ante la justicia donde se pone en cuestionamiento la nueva ley, todavía podemos decirle nueva ley, de fitosanitarios, de buenas prácticas agrícolas de Entre Ríos, que fue sancionada, como ustedes recordarán, en diciembre de 2024 por la legislatura provincial. Bueno, una presentación en la justicia donde pone en cuestionamiento por inconstitucional esta legislación que tanto trabajo, tanto debate, tanta discusión durante tantos años generó, y que tuvo luz verde en diciembre de 2024, pero que ahora vuelve a ser cuestionada. Y como la justicia le dio lugar a esa presentación, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas con este tema. Y por eso lo vamos a llamar hoy al presidente de FEDECO, la Federación de Entrerriana de Cooperativas, a Miguel Laurencena, porque FEDECO se pronunció públicamente sobre este tema, salió a defender enfáticamente la ley de buenas prácticas agrícolas ante la presentación de este recurso de amparo, insisto, en la justicia entrerriana. Sobre este tema vamos a hablar. También, obviamente, nos tenemos que referir a las lluvias. Gracias a Dios, llovió bastante, llovió mucho en algunas zonas de Entre Ríos. Al campo le faltaba mucha agua. Y estas lluvias que oscilaron ahí entre los 100, 120, 130, en algunos lugares un poco más, en algunos lugares, sobre todo en el sur, un poco menos, le vienen muy bien a los suelos. Más allá de que obviamente en Paraná sobre todo estamos lamentando esta tragedia que vivió esta familia cuya humilde vivienda fue arrasada por las lluvias. Esto realmente es penoso, es lamentable que haya sucedido. Ahí tuvo costo de vidas humanas y
y es penoso. Pero para el campo, insisto, para la producción, estas lluvias vinieron muy bien. Y sobre este tema vamos a llamarlo a Pablo Fontanini, que es uno de los personajes claves del CIBER. El CIBER es el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. La bolsa nos tiene acostumbrado a hacer un seguimiento semanal con muy buena data sobre el estado de los cultivos y sobre el estado de las reservas de humedad en los suelos y en general sobre el clima. Así que lo vamos a llamar a Pablo Fontanini para que nos dé un panorama de la cantidad de agua que cayó en Entre Ríos y sobre todo cómo impactó, pero sí del maíz de segunda, del maíz tardío y de la soja de primera en Entre Ríos. Y también vamos a preguntarle qué perspectivas hay, qué pronósticos hay para las próximas semanas. Quizás sea temprano decirlo, pero también tenemos que ir sabiendo cómo va a llover en marzo, quizá en abril, para ver cómo llegan los suelos, cómo llega la humedad de los suelos de cara a la siembra de trigo de este año 2026. Y sobre el final del programa vamos a continuar con esta recorrida que estamos haciendo desde hace algunos programas por Expoagro 2026, la mega muestra que se va a realizar en la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, los días 10, 11, 12 y 13 de marzo. Nosotros seguramente vamos a viajar a San Nicolás en el marco de Pool de Periodistas para cubrir los principales hechos de los muchísimos que cada exposición, que cada Expoagro año a año genera. Hoy vamos a hablar de maquinaria agrícola y por eso en los últimos programas hablamos más de híbridos, de materiales, de semillas. Hoy vamos a hablar de fierros, así que lo vamos a llamar a Reinaldo Postacini, que es el vicepresidente de CLAS Argentina, una de las empresas fabricantes de maquinaria, con mucho eje, con el eje puesto en las picadoras, pero también por supuesto en cosechadoras. Vamos a llamarlo a Postacini para que nos dé un panorama de qué cosa va a llevar CLAS Argentina a su stand en Expoagro 2026. Esto es lo que tenemos pensado para ustedes, es lo que tenemos agendado para ustedes en el programa de hoy. Vamos a arrancar, como hacemos siempre, antes de las notas, con un poquito de música y después sí, lo llamamos a Miguel Laurenzena, el presidente de FEDECO. Remozada de río, cantándole a la vida, airosa en el barranco iluminada, costera, luchadora, esperanzada, se alza la paz, querencia bendecida. Volandera del alma, regazo de arroyuelo, huestera de mi norte venturosa, he vuelto por andar sendas dichosas, amar en sueño en tu timbo playero. No me culpes, la ausencia estoy contigo, hermanado de fe con mis amigos. Mi puerto naranjero, mis islas, mis pesqueros y un lejano milagro de cencerro. Humilde muese viejo, cara de la cruz y un lucero paseño hiriendo el caballú. Recuerdo de la infancia con cielos de palomas, fluyente manantial de lo entrerriano, la paz en el abrazo del hermano, mi bandera de amor sobre la loma.
bandera del alma, la paz de mis amores, era de mi norte venturosa, por dulce, por eterna, por hermosa, en un mundo de paz será tu nombre. No me culpes, la ausencia, estoy contigo, esencia de tu tierra, soy tu hijo, tu fiel chivanero, entre Rian y Paseño, vaqueano de las mieles de mi pueblo. Devuélveme el gurí, aquel lleno de luz que se perdió soñando, costeando el caballú. Devuélveme el gurí, aquel lleno de luz que se perdió soñando, costeando el caballú. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Como lo anunciábamos en la apertura de Código Campo, vamos a volver a hablar de las aplicaciones de fitosanitarios porque muchos de ustedes sabrán que en diciembre último hubo una presentación de vecinos de Colonia Ensayo, acá en el departamento de Diamante, cerquita de Paraná, a la justicia. La justicia hizo lugar a esa presentación y el tema de la aplicación de fitosanitarios vuelve al primer plano, básicamente porque la denuncia lo que se está poniendo en cuestionamiento es la propia ley que fue sancionada hace pocos meses, la ley 11.178. Vamos a hablar con el presidente de FEDECO, la Federación Entrerriana de Cooperativas, porque en los últimos días se conoció un comunicado de FEDECO donde la entidad, que agrupa a cooperativas agropecuarias de toda la provincia, fija una muy firme posición en defensa de la ley cuestionada en esta presentación. El presidente de FEDECO es Miguel Laurencena y ya estamos en contacto con él. Hola Miguel, buen día, bienvenido a Código Campo. Buenos días Danilo, ¿cómo le va? Mucho gusto. Muy bien, ¿cómo le va? No me diga cómo le va, tráteme de vos. Porque estoy atravesando la crisis de los 60 y me tratan de usted, me profundizan la crisis. Bueno, Miguel, me gustaría un poquito la razón, más o menos lo anticipábamos en la presentación, la razón de este comunicado, cuál es la postura de FEDECO en este sentido, porque evidentemente esta presentación ya no es que se denuncia a un productor en particular, sino que se está poniendo en duda o se está poniendo en tela de juicio la propia ley. Exacto, ese es el problema fundamental. A ver, Danilo, yo te hago un poquito de historia. Esta ley se trabaja desde hace 5 años aproximadamente. Sí. Se inicia en el gobierno anterior. Se hacen todos los caminos que una ley, yo no sabía que tenía tanto vericuetos una ley, pero bueno, participan y ahí se genera una mesa de buenas prácticas que son organizaciones no gubernamentales. Hay 32 asociaciones no gubernamentales que participaron en la ley. La mayoría técnica, que es en este caso es muy importante. Se hace la ley, se trata de, no sé si la palabra es educar o transmitir a los distintos funcionarios, ya sean a la justicia, al poder, a los legisladores, ¿cuál es el problema? Se lo lleva y se le hace muestra de lo que es una fumigación, cómo se deriva, midió, o sea, se trata de que todos estemos la mayor forma compenetrado en lo que es un uso de fitosanitario. Uh-huh. Sale la ley en el 24, diciembre del 24.
toda ley se tiene que reglamentar, se reglamenta, el gobierno lo reglamenta y está todo estipulado, dónde van los envases, cómo tiene que ser entregado, cómo se puede fumigar, las máquinas, qué características tienen que tener, inscribirlas, autorizaciones, o sea, está todas las reglas para producir una buena práctica agropecuaria, que es lo que nos permite meternos también en todo el comercio internacional, porque si vos no hacés buenas prácticas, no podés comercializar esta producción en cualquier lado. Entonces, cuando nosotros nos decimos, los países, hay arreglos con Estados Unidos, nos ponen reglas de juego que son estas, buenas prácticas. Sí. Bien, se llega ahí ahora y se cumple con los requisitos al productor y le practican un amparo. Y el amparo va tendiendo no al productor, porque no hizo ninguna aplicación ni nada, pidió todos los permisos que la ley dice, la máquina, quién es el que lo opera, todo lo que dice la ley, distancias, da muchas distancias, de acuerdo a qué aplicás, cómo lo aplicás, y bueno, y entonces se actúa contra ese pedido de permiso, pero en realidad va contra la ley. Claro. Dicen que es inconstitucional. Bueno, ha pasado por todo, la Cámara estudian si es constitucional o no, qué ley hay que derogar, o sea, se hicieron todos los trámites, una ley que nos reglamenta perfectamente cómo tenemos que funcionar. Nosotros estamos defendiendo eso, las reglas claras de juego. Esa es nuestra misión. Ahora, Miguel, en este año que ha transcurrido desde la sanción de la ley, desde su puesta en vigencia, han tenido muchas denuncias, productores particulares por esto, más allá de esta última presentación que creo que fue en diciembre. ¿Ha habido hechos de denuncia de productores por no cumplimiento de la ley? Ha habido pocas denuncias. En realidad lo que ha habido es problemas para el mundo va muy, ¿no? Entonces aparecieron los famosos drones, y la ley hasta lo aplicó a último momento. Entonces, por ejemplo, la habilitación de los drones, el gobierno tiene tiempo para en bajar. No hubo denuncias de aplicación porque si se cumplen esas reglas no hay ningún problema. Realmente son muy seguras, es lo que se usa en el mundo. Sí. No hay otra vuelta. Sí, incluso otras provincias, caso Córdoba, creo que es el más claro, también hay una ley muy similar. Ahora, Miguel, la pregunta sería, después de esta presentación judicial, donde el Poder Judicial hace lugar parcialmente a la presentación, ¿han tenido algún contacto con funcionarios, ustedes, FEDECO, las cooperativas, los productores, con legisladores, con funcionarios del gobierno, para ver cómo se actúa a partir de esta nueva situación, de esta nueva presentación en la justicia? Porque por ahí esa misma ley puede sufrir alguna modificación sin tocar el fondo de la ley, Correcto. Al ser demandado el gobierno o al ir dirigido contra la ley, el organismo que yo interpreto que es el que defiende la constitucionalidad o no de una ley, es uno de los que participa, es Fiscalía de Estado. Claro. Fiscalía de Estado hizo una muy buena presentación, yo la leí entera y la vi tan lógica, tan clara, de cómo todo el proceso de la ley, cómo no se viola ninguna norma existente. Ese es el que hace la defensa de la ley, llamémosle. La justicia, la última que decide es la justicia, pero para declarar inconstitucional una ley no tiene que cumplir ciertos requisitos, o sea, no cualquier cosa inconstitucional.
No podés llevar cualquier tema a la inconstitucionalidad. Entonces, ahí está la discusión ahora. Claro. Esto va a seguir su proceso y vamos a hablar de la inconstitucionalidad o no de la ley. Claro. Pero todo lo que la ley dice está totalmente avalado técnicamente. Bien. Está avalado. Bien. Para ustedes es la mejor ley posible, está claro. Lo dijiste vos. Es la mejor ley posible. En toda ley, nadie tiene que salir conforme. Exacto. Ni los que producen, ni la sociedad, ni la justicia. O sea, si todos estamos disconformes porque es lo mejor posible. Claro. Y como vos dijiste recién, esto seguro que va a ser modificado en poco tiempo, porque el avance de los productos, de la forma de aplicación, va cambiando continuamente. Entonces es muy posible que la tengamos que rever. Bueno, hoy es lo mejor posible que nos permite producir y estar en equilibrio con la sociedad que nos rodea. Está claro. Miguel, te cambio un poquito de tema para finalizar la nota. Bueno, llovió bastante en distintos puntos de la provincia. Lamentablemente en Paraná tuvimos algunos sucesos muy penosos de pérdida de vidas, pero digo, al campo le vino muy bien esta lluvia, ¿no? Siempre me acuerdo de un ingeniero agrónomo. Ustedes, la gente de la ciudad, hablen de mal tiempo cuando llueve, hablen de buen tiempo, porque siempre hace falta la lluvia. Cuando llueve el tiempo es bueno, me decía siempre este ingeniero agrónomo. ¿Qué les pareció esta lluvia? ¿Cubre las expectativas? Porque hacía falta bastante, ¿no? Bueno, la preocupación, como vos lo decís, la preocupación por el agua en esta provincia es bastante importante, porque nuestros suelos no son pesados, son suelos que necesitan ser regados por la naturaleza bastante más seguido, a lo mejor que en otros lugares. Sí. Ya estaban con preocupación los productores porque sobre todo la soja empezaba a tener algunos signos y sí alarmantes en algunos campos de sequía, podríamos decir. Esto va a aliviar muchísimo, no vamos a lograr recuperar al 100%, pero nos va a permitir pensar que no se ha perdido sobre todo soja de primera. Claro. La soja sobre trigo sufrió mucho porque estaba muy chiquita, el trigo sacó mucho nutrientes y agua del campo, así que para nosotros esta agua realmente es muy beneficiosa. Bien. El maíz ya está jugado, Sí. Bueno, veremos el de segundo. Ahí se te iba a preguntar, el maíz tardío. El tardío, ¿esto le viene bien o no? Le viene bien, estaba muy desparejo, yo creo que se va a normalizar, y el tema de la chicharrita, que podría ser otro de los elementos que por ahora está controlado. Bien. Por ahora controlado en el sentido no se ve que haya ataques de chicharrita infectada. Bien. Porque esas son diferentes. Bien, perfecto. Gracias, Miguel, muy amable por la atención. Bueno, Danilo, un gran abrazo a vos y a la audiencia. Saludos. Bueno, gracias, que tenga buen fin de semana. Gracias, igualmente. Lo escuchábamos ahí al presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas, FEDECO, Miguel Laurencena, hablando centralmente de esta eterna disputa que hay entre los sectores productivos que defienden a rajatabla la ley de buenas prácticas agrícolas sancionada en diciembre de 2024, y otros sectores vinculados en muchos casos, digamos, hay ciudadanos particulares que se sienten afectados, pero también tienen apoyo, cuentan con el apoyo de las entidades ambientalistas. Es un tema que ha sido recontrapolémico y que parecía zanjado con esta ley de diciembre de 2024, pero bueno, ahora está en la justicia cómo sigue esta historia, porque está en cuestionamiento la propia ley. Llega la primera Expo La Ganadera, un evento único para el campo argentino.
Una jornada donde encontrarás maquinaria de punta, nuevas tecnologías y una increíble oportunidad para informarte con los que más saben de campo. Sábado 28 de febrero, desde las 8 de la mañana, en el establecimiento El Pilar, General Ramírez. Expo La Ganadera 2026. Haciendo juntos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Desde 1979, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos trabaja en el desarrollo de la agroindustria entrerriana. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. ¿Tu obra social o prepaga te niegan una prestación? ¿Sabías que podés hacer valer tus derechos a través de un amparo de salud? Si te rechazan o demoran prestaciones por discapacidad, medicamentos, internaciones o cirugías, la doctora Georgina Campos puede asesorarte y acompañarte en cada paso. Consultas al 343-504-4567. Atención personalizada y compromiso desde hace 20 años. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram Sociedad Rural Federal, Facebook Sociedad Rural de Federal. Es tu cuenca cosechera de Entre Ríos, sombra azul de un gigantesco Yandubay. Cuando crezcas inundando los bajíos, en tu lomo las estrellas temblarán. Quien ayer te viera manso y hoy bravío, siente el alma de tu tierra montará. Gualeguá, gualeguá, canta el viento entre las ramas del sausal. Gualeguá, susurrando se estremece el pajonal. Gualeguá, es tu tiempo provinciano la raíz de los ritmos que sepultan Puerto Ruiz.
Del canto del zorzal y tus pastos dan sustancia a la alegría de tu tiempo agropecuario aluvional. Es tu cepa genealógica al minuano, en las islas habitó la soledad. El perfume de los campos entrerrianos es el culto varonil de la amistad. Gualeguay, canta el viento entre las ramas del zorzal. Gualeguay, susurrando se estremece el pajonal. Gualeguay, de tu tiempo provinciano la raíz del olivos que sepultan Puerto Ruiz, del olivo que sepultan Puerto Ruiz. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Seguimos en Código Campo. Recién hablábamos con Miguel Laurencena, el presidente de FEDECO, y sobre el final de la nota hacíamos alusión a las lluvias que han caído en Entre Ríos en las últimas horas. Y bueno, más allá, como decíamos con Miguel, más allá de este hecho desgraciado que sucedió en Paraná, con una vivienda que fue arrastrada por la tormenta, bueno, para el campo estas lluvias vinieron muy bien, para la producción agropecuaria vinieron muy bien. Y ahora vamos a hablar con un especialista, un hombre que semana a semana nos informa sobre cómo están los cultivos, cuál es el estado de los cultivos, cuáles son las perspectivas climáticas para los próximos días. Me refiero a Pablo Fontanini, ingeniero agrónomo, integrante del sistema de información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, conocido como CIBER. Él nos va a dar la posta de cómo impactó esta lluvia en los cultivos en Entre Ríos. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Danilo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es nuestro, Pablo. Bueno, danos un poquito un panorama de cuánto llovió, sobre todo dónde llovió más y cómo en definitiva impacta esta lluvia, si llegaron las lluvias a tiempo para recuperar algunos cultivos que venían muy mal. Y bueno, habría que analizar como dos fechas. Una quizás anterior al 10 de febrero o aproximadamente al 10 de febrero, donde el modelo que nosotros usamos para estimar las reservas hídricas daba que toda la provincia estaba en un estado de sequía. A partir de ahí, 11-12 comenzaron a registrarse eventos de precipitaciones en la provincia, hasta lo que aconteció recientemente el jueves, miércoles y jueves, con montos muy importantes, donde prácticamente en algunos sitios cayó lo que se espera la precipitación acumulada en el mes, que son 120, 130 milímetros, y nos encontramos en el cambio de una semana con sitios que han superado los 120, 130 y han llegado hasta los 200, 250 milímetros, como sitios, por ejemplo, Mojones Norte. Ajá. Lo que vemos en el transcurso de la última semana es que te diría que la mayor parte del territorio ya ha alcanzado esa cuota o se encuentra muy cerca de la cuota promedio histórica del mes de febrero de 120, 130 milímetros. Donde todavía se ve algún tipo de rezago o menor cuantía es en el departamento de Gualeguaychú,
con acumulados que están entre los 50, 60 milímetros y que es la zona más castigada. Claro, está y en muy el complicado. extremo sureste, muy ubicado en el extremo sureste de la provincia, porque ya en Gualeguay se ven registros de 80, 90 milímetros que te genera un cambio en las reservas hídricas. Bien. En el mapa que salió publicado el viernes, que no cuenta con la actualización de algunas lluvias porque tuvimos que cortar los registros con lo que estaba aconteciendo el jueves, vemos que ya hay un cambio de reservas, que la mayor parte del territorio cuenta con reservas regulares, adecuadas, y aparecen algunos puntos de excesos hídricos, y seguramente con la actualización de la semana que viene nos encontraremos con la situación de reservas adecuadas óptimas en la mayor parte del territorio y posiblemente una mejora en lo que es el Gualeguaychú, que todavía mostraba ese pulso seco de sequía. Bien, Pablo, ¿cómo impactó estas lluvias, estas precipitaciones? Estoy pensando en el maíz tardío, en la soja de segunda. ¿Les sirve? Sí, el análisis inmediato que hicimos es en soja de primera y soja de segunda, con una aclaración que para la soja de primera hicimos un ajuste en el área y la ubicamos cerca de las 300.000 hectáreas, con una caída con respecto al año pasado del 54%, es decir, una reducción de 346.200 hectáreas, por dos motivos. Por un lado, hubo una expansión del trigo. El trigo creció algo más de 100.000 hectáreas y eso va destinado a posteriori a soja de segunda y le resta por competencia directa hectáreas a la soja de primera. Claro. Y lo que publicamos ayer también, el viernes, es el área sembrada de maíz que tuvo como un efecto rebote. Luego de una retracción muy importante en el ciclo 24-25 a raíz de la chicharrita que apareció en 23-24 y afectó sobre todo a los cultivos de maíz tardío de segunda, se redujo sensiblemente la hectárea. Y este año ha recobrado, incluso ha superado los últimos años, 12, 13 años, el área sembrada, ubicándose en 532.850 hectáreas. Es decir, hubo un crecimiento interanual de unas 245.000 hectáreas, y eso sumado a las 100.000 y las 245.000 te da las hectáreas que perdió la soja de primera. En definitiva, la soja de primera es muy poca, son unas 300.000 hectáreas sobre un área total de soja de 1.050.000 hectáreas, es decir, que estamos hablando de un 28% de soja de primera y 72% de soja de segunda. De todos modos, es muy buena noticia que haya crecido el maíz, el área de maíz, sí, ¿no? Sí, obviamente. El productor, y gracias al trabajo realizado en INTA, sobre todo con la red de monitoreo de la chicharrita, perdió un poco el miedo y vio que el año pasado los que sembraron en fechas tempranas, fines de agosto, septiembre, tuvieron muy buenos rindes, a pesar de que no era un año niño ni nada fuera de lo común, y este año apostaron y los rindes, si bien es poco lo que se ha cosechado, están buenos y calculamos que se van a ubicar por encima de la media de los últimos 10 años. Bien. Pablo, la última consulta. ¿Qué es esperable en materia de clima, en materia de lluvias para las próximas semanas? ¿Qué pronósticos están viendo ustedes? Bueno, en el corto plazo, pensemos 4 a 5 días, los modelos no están dando acumulados de lluvias importantes, posiblemente hay 2 o 3 modelos importantes, están mostrando para la región 4 o 5 milímetros, pero bueno, con todo lo que ha llovido, la cosecha de maíz calculamos que va a tardar una semana en reactivarse. Y como dato, para que no quede un poco en el aire el impacto en los cultivos que estábamos hablando, en soja de primera nosotros habíamos analizado la condición al 6 de febrero, donde el 51% del área estaba de buena a muy buena, el resto de regular a mala. Y hemos visto un incremento de 8 puntos porcentuales, está en el 59% hoy de bueno a muy bueno. Y en la soja de segunda, que al 6 de febrero estaba en el 46% de buena a muy buena, ha ascendido al 62%. Posiblemente visualmente es donde más se ha reflejado el impacto positivo de las lluvias, dado que la soja de segunda está en
finalizando la etapa vegetativa y en inicio o plena floración. En cambio, la soja de segunda ya estaba un poco más avanzada en los estados reproductivos, pero igual estaba dentro del periodo crítico. Bien. Igualmente, con estas lluvias, muchos de los colaboradores no han podido salir al campo, digamos. Claro, la primera aproximación a la situación de la provincia luego de un bombazo de 100 milímetros generalizado casi. Sí, y ahora sí la última consulta. Quizás sea temprano para tener un panorama, pero ¿podrá llover para recargar bien los suelos de cara a la siembra de trigo? Marzo, abril, ¿qué esperan? Aproximadamente la lluvia acumulada entre febrero a mayo, con que supere un acumulado de unos 350 milímetros, te da una buena base en esos 3-4 meses para cubrir gran parte de las reservas o los requerimientos hídricos que tiene el trigo, que es el principal cultivo invernal. Y ya febrero estamos hablando que estamos en 120 y quizás en algunos lados duplicado eso, así que con una tendencia de lluvias normales para marzo y abril, sería lógico pensar que la recarga hídrica se dé. Y de hecho, ya hemos visto a partir del 12-13 de febrero que hubo un cambio en la atmósfera, que se rompió esa estructura seca que venía gobernando las últimas 2 o 3 semanas. Bien, perfecto. Pablo, te agradecemos la atención, nos has dado un muy buen panorama en un primer análisis del impacto de las lluvias en el campo entrerriano. Que tengas buen día, muchas gracias de nuevo. A ustedes, saludos. Lo escuchábamos al ingeniero agrónomo Pablo Fontanini, integrante del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el CIBER, que nos brindó un panorama bastante preciso del impacto de las lluvias en el campo, su impacto en el maíz, en el maíz de tardío, en el maíz de segunda, en la soja de segunda, soja de primera y de segunda, y un poquito también qué puede pasar en las próximas semanas con las lluvias. Llega la primera Expo La Ganadera, un evento único para el campo argentino. Una jornada donde encontrarás maquinaria de punta, nuevas tecnologías y una increíble oportunidad para informarte con los que más saben de campo. Sábado 28 de febrero, desde las 8 de la mañana, en el establecimiento El Pilar, General Ramírez. Expo La Ganadera 2026. Haciendo juntos. ¿Tu obra social o prepaga te niegan una prestación? ¿Sabías que podés hacer valer tus derechos a través de un amparo de salud? Si te rechazan o demoran prestaciones por discapacidad, medicamentos, internaciones o cirugías, la doctora Georgina Campos puede asesorarte y acompañarte en cada paso. Consultas al 343-504-4567. Atención personalizada y compromiso desde hace 20 años. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Cumplimos 45 años trabajando en impulsar el desarrollo de la agroindustria de la provincia de Entre Ríos. Seguinos en nuestras redes, Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad.
Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Sobre 7 colinas se levanta Victoria, en la bella Entre Ríos que es mi tierra natal. Florecida en poemas de Gaspar Benavento, que fue el hijo poeta que le supo cantar. En el amplio remanso de su cálida playa he buscado en las noches mi refugio de amor. Y encontré muchas veces con mi criolla guitarra en sus claros paisajes mi motivo mejor. Victoria, mi ciudad querida, sensación de vida, de amor y amistad. Maternal regazo para mi esperanza, novia de mis ansias, madre espiritual. Victoria, mi ciudad, en tus altos cerros están los recuerdos de mi edad feliz. Fortuna en el tiempo, oh romántico nido, a mi Dios le pido de morir allí. Ingresamos en el tramo final de Código Campo y vamos a seguir hablando, como lo venimos haciendo en los últimos programas, de esta gran mega muestra que se viene, que cada vez está más cerquita, que es Expo Agro 2026, edición IPF Agro, que además tiene el condimento especial que cumple 20 años. Se va a realizar del 10 al 13 de marzo en San Nicolás, en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, ahí en el predio del Autódromo, un excelente predio, donde se viene realizando desde hace ya varios años Expo Agro. Y como hacemos habitualmente, vamos a continuar con esta recorrida de anticipo de lo que algunas empresas, no podemos hablar con todas, por supuesto, porque son muchísimas, pero con algunas empresas que van a estar presentes en Expo Agro 2026. Es el turno de Class Argentina y por eso ya estamos en contacto con el vicepresidente Reinaldo Postacchini. O Postacchini, le vamos a preguntar bien cómo se pronuncia el apellido. Buen día, Reinaldo. Danilo Lima de Entre Ríos, ¿cómo va? Buen día, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, ¿es Postacchini o Postacchini? En italiano es Postacchini y acá se dice Postacchini. Bien, bien, pero bien. Bueno, es la ascendencia. Bueno, Class de nuevo presente en Expo Agro. ¿Con qué expectativa va la marca a la muestra? Porque tenemos entendido que va a haber presentaciones, va a haber lanzamientos. Sí, nosotros vamos con toda la artillería de la parte forraje, con 2 familias picadoras, la familia 900, con muchas modificaciones sobre la máquina, que nos llamamos las máquinas Green Eye. Ajá. O Green Eye, o Ojo Verde en español, como lo quiera llamar. Son las máquinas que están equipadas la familia 900, que arrancamos de 6 metros hasta 9 metros de corte con los Orbis cabezales rotativos, con un nuevo rotor de picado, con un nuevo sistema Nutrimeter que te va diciendo qué calidad de silo está haciendo la picadora. Y también vamos a introducir la nueva familia de Jaguar 1000, que arrancamos de los 9 metros hasta los 12 metros de ancho de trabajo. Una máquina totalmente nueva que fue la gran presentación el año pasado, en Agritec. Uh-huh. ¿Y en el lado de cosechadoras también de las máquinas Trion, de las máquinas de 35 pies o 10 metros 50 hasta los 50 pies o 15 metros de ancho de labor. Bien, Reinaldo, ¿cómo, más allá de lo que va de lo que vamos a ver en el stand de
de CLAS. Quería preguntar cómo ven el movimiento del mercado de maquinaria, sobre todo de picadoras, en estos últimos meses, en una economía argentina que pareciera se va estabilizando de a poco, quizá para no tan rápido como uno desearía, pero digamos hay como una estabilidad, ha bajado la inflación. ¿Cómo está el mercado y cómo está la demanda de fierro por parte de los productores? Bueno, bien dijiste, después de muchos años de inflación o de devaluación, como lo quieran llamar, es lo mismo. Realmente el agro empieza a apuntar a la eficiencia. Nosotros por eso desde el lado del CLAS traemos las mejores máquinas en ese termo, es decir, costo-beneficio, es decir, traer máquinas de alta capacidad, de alta tecnología, para generar mejores calidades de silo o de cosecha de grano sin pérdida, por ejemplo. Entonces eso marca una diferencial muy grande. También el consumo de combustible ahora se empieza a notar rápidamente en las máquinas cuáles son eficientes. ¿Por qué? Porque todas cosechan, pero hay que ver cuánto combustible por hectárea consume, cuánta tonelada produce una picadora por hora. Por ejemplo, la máquina serie 1000 llega a 500 toneladas de silo de maíz por hora. Que te dan. ¿Qué tiene que ver con todo esto? La ventana de cosecha, que mucha gente todavía en Argentina no lo tiene en cuenta. Si vos estás cosechando una soja de 3.500 kilos, te cae una lluvia y pasa a rendir 3.100. Bueno, entonces todos esos puntos que son importantes de empezar a ver, se ve cuando hay un país con estabilidad. Por eso la demanda de maquinaria va tranquila, va a ir paso a paso, pero como dijiste, uno quisiera que fuera más rápido, seguramente todos estamos en lo mismo. Pero la realidad es que Argentina, al tener estabilidad, toda la empresa, todo el sector productivo empieza a pensar como el negocio, a repensar su objetivo como empresa. ¿Por qué? Porque empieza a ver la eficiencia, que me conviene comprar, y no salir a comprar porque teníamos un crédito barato y dame lo que tenga en la góndola. Entonces creo que ese es el gran cambio que se ve este último año. Bien, y bien llamada Expo Agro, la capital del agronegocio, ¿tienen alguna expectativa de venta superior a otros años? A propósito de esto que estábamos hablando, ¿cómo van testeando el mercado en este sentido? Imagino que quizá tengan algún tipo de promoción, no lo sé, y por eso también lo pregunto. Bueno, la realidad es que vos dijiste bien, Argentina, después de muchos años de hiperinflación o alta inflación, como lo quieras llamar, realmente se va con una expectativa diferente. Las ventas no van a ser un boom, pero sí va a avanzar, porque a medida que todo el sector vaya confiando, el sector productivo, el sector financiero vaya confiando en lo que está pasando, digamos, no sobresalto, esto genera nuevos negocios. Eso es lo que se está dando. Por eso el mercado el año pasado fue un mercado bastante estable, especialmente para cosechadoras, un poco en crecimiento la picadora, porque también mejores precios de la carne, mayor exportación, mejor precio de la leche, mayor exportación. Es decir, tiene que ver con todo, como dijiste vos, no a veces uno quisiera que fuera más rápido, pero bueno, es lo que tenemos, y salir de una inflación y estar por debajo de un dígito es fundamental para Argentina. Mucha gente dice, no, con la inflación se ve mejor. Es un cuento, es decir, la inflación la paga la gente más humilde, cada vez generamos más pobres, generamos gente en pobreza, y es lo que nos pasó. Y vos que sos de Entre Ríos, que estás cerquita ahí de Brasil, la realidad es que nosotros del famoso Mercosur del año 95 al año 25, no contemos el 26, son 30 años, y algo que yo siempre digo a mis amigos, sin hablar de política, pero sí que pasó en 25 años, hablando que Brasil devaluó en el 99, nosotros devaluamos en el 2001. Nosotros, si yo te doy reales, en ese momento era $1 un real, $1 un dólar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, hoy, después de 25 años, para hacer un número, ni el 99 ni el 2001, el 2000, así que a los brasileños todavía nos dieron un año de ventaja a nosotros. Sí. ¿Ok? Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Nosotros hoy te mando a Brasil a comprar $1, 5.70, 5.80, vamos a poner 6. Es decir, que ellos en 25 años devaluaron su moneda 6 veces. Nosotros en 25 años devaluamos 1.500 veces. Claro.
Es clarito. No se puede refutar ese argumento. Después no te voy a hablar si es blanco, negro, quién lo hizo, quién no lo hizo. Sí, esa es otra historia. Otra historia. Es decir, por eso no soy un especialista en lo otro, pero sí soy especialista de manejar una empresa, de hacerla crecer, sobrevivir durante 25 años en este país, y por eso realmente uno puede mirar esto con buen criterio y decir, ¿qué nos pasó? Claro. Nos pasó que lo valamos en 25 años 1.500 veces nuestra moneda. Sí, tremendo. Y creo que no necesitamos ir lejos, pasar a Uruguay, la inflación anual está por debajo del 2% anual. Sí. Chile cambió el presidente porque el presidente era muy malo, según los chilenos, ¿no? Nuestros hermanos chilenos. Y yo le pregunté ahora en enero, y la inflación anual del 25 terminó en 3,2. No hablemos de Perú, que cambia el presidente cada 5 meses y el sol vale lo mismo que hace, no sé, 20, 30 años. Exacto. Esas son las cosas que Argentina debemos aprender de nuestro vecino. Claro. Si aprendemos eso de nuestro vecino, que no hay que ir muy lejos, podemos tener un país diferente. Claro. Por eso, si vos me preguntás con qué expectativa vamos para agro, de un crecimiento lento pero sustentable. Y cuando a veces me preguntan, ¿pero ustedes tienen una línea de crédito súper especial? Si a nosotros nos dan una línea de crédito súper especial, a alguien le estamos sacando la plata. Entonces es un círculo. Es decir, esto es un círculo a largo plazo. Por eso nosotros como clase, ¿qué hacemos? Sí, te voy a decir qué hacemos. Un país estable. Nosotros en los últimos 2 años invertimos 600 millones de euros en desarrollo. Solamente en desarrollo. Esos 600 millones, es decir, si vos lo pones a pensar, prácticamente es 1 millón de euros cada día. Mucha plata. ¿Okay? Mucha plata. Reinaldo, recién hablabas de un tema que para mí es clave, del sistema financiero. Y a propósito del crédito, el crédito es fundamental para el agronegocio en general y para la agromaquinaria, ni hablar. Digo, ¿ustedes advierten desde CLAS que el sistema financiero, que los bancos se están poniendo a tono con esto? ¿Tienen alguna expectativa de que aparezcan líneas de financiamiento, no digo ni subsidiarias ni nada, pero líneas de financiamiento adecuadas a las necesidades del productor? ¿O todavía lo ven lento esto? Todavía se ve lento, porque es un cambio radical de pensamiento. Cuando vos tenés inflación, los bancos trabajan de una forma, cuando no tenés inflación, empieza a ver los costos reales. Exacto. Por eso yo creo que hay una gran oportunidad para Argentina, otra vez repensar en todo lo que podamos hacer en estructura del país, que es la parte financiera, la parte de estructura en sí, transporte de mercadería, todo esto, y nosotros como empresa nos permite hoy por hoy mostrar toda la tecnología que tiene el productor a sus manos, como tiene el productor en Estados Unidos, o en Europa, o en Rusia, o en China. Es decir, por eso la apertura económica argentina hace pensar que tenemos grandes oportunidades otra vez. Por supuesto, tenemos que mantener el equilibrio, y si no mantenemos el equilibrio es como en tu casa: si vos gastás más de lo necesario, un día la cuenta se cierra. Se pudre todo. Esa es la realidad. Sí, por eso vamos con mucha expectativa de Expoagro, la verdad, con mucha expectativa de que el país de a poco va cambiando. No es tan rápido como todos queremos, digamos, pero tenemos que transitar esto, y la verdad, desde el lado de CLAS vamos con mucha tecnología, nuevas picadoras, nuevas cosechadoras, nueva introducción de tractores, nueva gama de productos, para que el productor que está dedicado a la producción tenga la herramienta necesaria para crecer. Bien, Reinaldo, agradecidos por tu atención. Seguramente nos vamos a ver en el stand de CLAS el 10 o el 11 o el 12, vamos a andar por ahí. Gracias de nuevo. Bueno. Muchas gracias y saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Lo escuchábamos a Reinaldo Postacchini, o Postacchini, como les guste, vicepresidente de CLAS Argentina, una de las empresas que va a estar presente en Expoagro 2026, en esta 20ª edición de la megamuestra que se realiza en San Nicolás desde el 10 al 13 de marzo, contándonos un poquito, adelantándonos cuáles van a ser los fierros que van a ver los productores, los contratistas, la gente en general que se dé una vuelta por San Nicolás de los Arroyos. Se nos terminó el tiempo, gracias por la atención, muchas gracias, han sido, como siempre les decimos, muy amables y sobre todo muy pacientes de haberse quedado hasta el final del programa. Que tengan el mejor de los fines de semana posible y nos reencontramos dentro de 7 días. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad.
Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.